Bueno, en este hermoso día vamos a platicar, estamos tratando en este mes sobre la familia y las tensiones que se producen por el encierro y la cuarentena. Y pues es real, ¿verdad? Aunque la cuarentena debiera darnos más tiempo para integrarnos con los hijos, con el esposo, con la esposa, pues a veces el estar demasiado tiempo juntos, algunos en casas, estamos en casas muy pequeñas, entonces estamos un poco hacinados, ¿verdad? Y con el impedimento de poder salir a un parque, de poder ir a un mall, de estar en una reunión, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la cercanía, el exceso de cercanía pueda producir en nosotros ira, depresión, ansiedad y lo que vamos a tratar en esta mañana que es la irritabilidad. La irritabilidad es básicamente eh, no tener con quién me las pague, pero buscar quién me las paga, algo así, ¿verdad? Ser como fosforitos, por cualquier cosa estamos dispuestos a enojarnos, a, a pelear, a estar belicosos, y muchas veces por situaciones bastante irreales que suceden en nuestra vida. La irritabilidad es la rabia, el enojo por las pequeñas cosas, aquellas que no tienen en realidad valor, que no vale la pena enojarse ni molestarse por ellos. Voy a pedirles que cierren todos sus micrófonos para que no colapse, ¿verdad? El sonido de la reunión. Y bueno, voy a ayudarme un poco compartiendo pantallas. Les voy a pedir que estén muy atentos al tema porque al final los últimos 10 minutos los voy a dedicar a un pequeño examen que voy a hacer para ver si ustedes estuvieron atentos al tema. Quiero decirles también que tengo una versión de Zoom que es muy interesante, una versión de Zoom bien bonita, bien especial. Eh, y esa versión de Zoom, ¿qué pasa aquí? Esa versión de Zoom me permite saber si las personas están atentas, ¿verdad? En la reunión o si por el contrario se han ido por allí a hacer algo. Entonces, para que ustedes estén presentes y se mantengan acá con nosotros. Pero en Éxodo 20:21, no, este que no me da la versión del hablante, no sé por qué. A ver, aquí vamos a dejar un momentito la pantalla para ver si corregimos esto. Que vista del hablante. Ahora sí. Decíamos que Moisés en Éxodo 20:21, no me produce lo que quiero. Perdón que la tecnología no nos está ayudando aquí. Vamos a... Okay. Vamos a tratar ahora de cómo... Si me puedes ayudar un poquito porque debo fijar el video aquí, pero no me quiere ayudar en eso. Bueno, vamos entonces a dejarlo así que vamos a hacer. Vista del hablante. Aquí tenemos compartir pantalla. Aquí estamos, compartir. Ok. Bueno, ahí estamos. Bueno, en Éxodo 20:21 es un pasaje muy hermoso de la escritura. Dice que Moisés se encontró a lo lejos, el pueblo se encontró a lo lejos, pero Moisés se acercó a la oscuridad en la cual se encontraba Dios. El pueblo estuvo a lo lejos, pero Moisés se acercó a la oscuridad donde se encontraba Dios. Y, y estaban ayer recibiendo las tablas de la ley. Moisés había subido al monte que humeaba, era como un volcán. Imagínense el Santa María haciendo tremenda erupción. Pero Moisés sabía que allí se encontraba la realidad de la presencia de Dios.
Y en esa presencia de Dios, pues lo que importaba para Moisés era acercarse a donde Dios se encontraba. No así el pueblo era bastante inmaduro y entonces vio el miedo, vio la oscuridad, vio el volcán y prefirió apartarse de esa presencia de Dios y dejar que fuera Moisés el que se acercara a la realidad de Dios. Esto nos trae a nosotros una pregunta. ¿Puede Dios realmente estar en las situaciones difíciles? ¿Puede estar en las circunstancias en las cuales hay oscuridad, donde hay terremoto, donde hay temblor, donde hay peligro inclusive para nuestra vida? Bueno, encontramos que Dios se encontraba allí en medio de esta oscuridad y Moisés, siendo un hombre que había conocido a Dios profundamente, sin temor se acercó a Dios, porque si Dios estaba allí, allí estaba la protección de Dios para él. Moisés entonces se acercó a esa tremenda oscuridad en la cual se encontraba el Señor. Eh, son como dos actitudes que se mantienen en la vida. La actitud inmadura de los recién convertidos, de las personas que apenas comienzan en la fe, o aún cristianos de muchos años, pero que no han aprendido a madurar y amar a Dios a pesar de las situaciones adversas y difíciles. Pero nosotros estamos llamados a ser como Moisés, que buscamos donde se encuentre el Señor, que buscamos a donde esté el Señor para crecer, para madurar, para estar allí presente, siempre en la vida del Señor. Y eso es muy importante. Necesitamos crecer y madurar de tal manera que nuestra relación con Dios no dependa de las cosas buenas o de las cosas malas que nos suceden en la vida. Más bien tenemos que aprender cómo actuar o cómo enfocar, qué actitud debemos tener ante la vida misma que se nos presenta, ante las circunstancias con las cuales nosotros compartimos dentro de la vida. Y eso es bastante necesario, bastante importante para todos nosotros. ¿Cuál es la forma correcta para enfrentar las situaciones adversas que nos suceden en la vida? ¿Qué actitud debemos enfocar? ¿Qué dice precisamente la Biblia respecto de cómo enfrentar las situaciones incómodas, las situaciones molestas? Bueno, hay un pasaje que nos ayuda en esto, es 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3 y 4. Y en este pasaje dice que nosotros no debemos inquietarnos cuando sucedan cosas difíciles a nuestra vida, que no debemos pensar que eso es como algo extraño a nosotros. Bueno, hoy en día pues a veces se enseña que el creyente, si recibimos a Cristo, entonces todo nos sale bien, nos llega el dinero, nos resulta el trabajo, la esposa se vuelve maravilloso, el esposo se vuelve un hombre ideal, los hijos son perfectos, nada sucede en nuestra vida, pero no es así el consejo que Pablo le da a los cristianos aquí en 1 de Tesalonicenses. También en Santiago 1, capítulo 2 al 4, dice que debemos más bien tener gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, en diversas situaciones de la vida. Bueno, ¿por qué debemos estar gozosos, alegres, estar contentos cuando somos probados en la vida? Suena como una paradoja. Bueno, yo lo comparo de la siguiente forma. Creo que ninguno de nosotros como papás estaría dispuesto a inscribir a nuestros hijos en un colegio o en una universidad donde no hubieran pruebas, es decir, donde no hubieran exámenes, donde no hubieran trabajos y exigencia académica para que nuestros hijos pudieran lograr salir adelante. Debemos dudar de esas cosas, ¿verdad? Más bien, nosotros debemos concentrarnos en aquellos lugares donde se nos exige, porque así estamos nosotros dispuestos a recibir títulos que verdaderamente valen la pena, que son realmente valiosos. Bueno, así es en realidad la vida. El proceso para que maduremos, para que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores creyentes, mejores ciudadanos. Ese proceso de madurar en la vida pasa por momentos en los cuales recibimos exámenes, algunos exámenes provocados por Dios y otros exámenes que simplemente la vida misma, el transcurso de la vida misma, llega a nosotros esos exámenes para probar si nosotros podemos pasar a la siguiente etapa. Las adversidades son usadas verdaderamente por Dios para madurarnos. No hay caminos cortos o caminos fáciles, rápidos, para obtener una madurez aceptable. Más bien la verdadera madurez se adquiere a través de esos procesos en los cuales hay cosas alegres y también cosas difíciles que afectan nuestra vida.
Voy a poner otra ilustración que me la van a entender mejor los varones, yo sé que así será. En los vehículos existe una pieza importantísima, bastante simple, pero muy importante, que se llama la batería, el acumulador de corriente. Y esa batería tiene un borne que es positivo y un borne que es negativo. Sería absurdo creer y pensar que para que el carro funcione necesitamos solamente conectar lo positivo de la vida. No, se necesita lo positivo y lo negativo para poder dar el estartazo inicial en el andar, ¿verdad?, de nuestro vehículo. Así también un diamante, cuando está en la roca pura, es tosco, es brusco, es una roca fea, pero luego se le hacen una serie de cortes importantes para volverlo un brillante. El diamante es muy diferente al brillante. El brillante es el diamante más perfecto, al que se le hacen la mayor cantidad de cortes, aquel que es pulido y tratado a través de muchos procesos del tallador. Bueno, el proceso de madurar en la vida pasa por esos momentos complicados, esos momentos difíciles, que a veces no nos agradan, pero que forman nuestro brillante, nuestro diamante, para ser la joya perfecta que Dios quiere de nosotros. Todos los hombres de la Biblia se enfrentaron a estas situaciones complicadas y situaciones difíciles. Todos los personajes bíblicos, los gigantes de Dios, tuvieron que vivir estas circunstancias para poder convertirse en esas personas maravillosas que Dios tenía para ellos. Moisés, por ejemplo, tuvo que enfrentarse con la terquedad y la rebelión de su pueblo por 40 años, y así llegó a ser el hombre más manso que se conocía sobre la tierra. Pero también José tuvo que ser engañado, vendido, puesto en la cárcel, para que Dios le pudiera usar en la manera como Dios quería. No todas las circunstancias que vivió José fueron agradables, fueron 13 años terribles de esclavitud, de dolor, de tristeza, para llegar a ser el hombre de Dios, el hombre perfecto que iba a ayudar más adelante también a su pueblo. Pero ¿qué diríamos de David? Saúl trató de matarlo, estuvo persiguiéndolo, acosándolo, hasta que lo alcanzó muchas veces y su vida estuvo a punto de perderse. Pero aprendemos que esto era necesario para que llegara a ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que derrotara a Goliat, un hombre que llegara a ser el rey de Israel, el rey más importante en la historia de Israel. Pero también podemos hablar de Abraham, el patriarca. Abraham tuvo que ser exigido al máximo cuando se le pidió que sacrificara a su unigénito, a su primogénito, para que luego él fuera llamado el amigo de Dios. Y así lo denomina Dios en 2 Crónicas 27, 27 y Santiago 2, 23. Es decir, habla de Abraham como mi amigo. Qué maravillosa expresión. No mi apóstol, ni mi pastor, ni mi siervo, ni mi varón de Dios, ni nada de eso, ¿no? Sino el término más cercano que fue ser el amigo verdadero del Señor, el amigo de Dios. El mismo Jesús, nuestro hermano mayor, si decimos así, en la fe, el mismo Jesús aprendió a ser obediente a su Padre y a través de su experiencia en este mundo dejar el cielo con todas sus características importantes, convertirse en hombre, nacer, crecer, vivir e incluso morir a través de esas circunstancias difíciles. Tuvo que soportarlas para aprender obediencia y ser perfeccionado en nosotros, ¿verdad? Bueno, también en el Nuevo Testamento encontramos la experiencia de San Pablo, el gran apóstol, creador de las iglesias, escritor de prácticamente todo el Nuevo Testamento, pero él decía que tenía un aguijón en la carne, algo que lo afectaba, como una espina, ¿verdad? Molesta, que lo irritaba, que lo afectaba. Pero también él tuvo que pasar por un naufragio, fue golpeado y su vida siempre estuvo en peligro. Pero en Filipenses 4, Pablo nos enseña a agradecer a Dios, a regocijarnos, a gozarnos, ¿verdad? Su vida hubiera podido terminar amargada, triste, hubiera maldecido de Dios porque no alcanzó las cosas buenas que todo ser humano quisiera. Cuando escribió Filipenses estaba en una prisión, en una mazmorra, no tenía jubilación, no tenía pensión, no tenía seguro médico, no tenía ninguna de esas cosas. Después de 40 o tal vez años más de ministerio,
Pero él dijo, gócense, alégrense, regocíjense en el Señor siempre, sean felices en el Señor siempre. Bueno, no debemos pensar que la vida cristiana es una miseria. Dios no nos permitirá pasar por situaciones mayores que las que debemos soportar. No quiero con esto hablarles a ustedes como que la vida cristiana no vale la pena. El gozo y la bendición de Dios superan por encima de toda circunstancia positiva o negativa. Lo que yo quiero enseñarles es que no dependan en su vida cristiana el gozo, la alegría, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. No dependen de que usted exteriormente esté bien, esté alegre, las cosas le salgan, le resulten. Pero no depende tampoco de que las cosas estén mal, usted esté triste, está a punto de morirse, tenga una enfermedad o una situación complicada o adversa. O de pronto esté encerrado en su casa y tenga que aguantar, ¿verdad?, ese encierro, esas circunstancias con los hijos, esas dificultades con la esposa, esa vivencia, ese estar tan cercanos, ¿verdad? El gozo de Dios, la experiencia maravillosa, la vida abundante de la que habla la palabra del Señor, no depende de que nosotros nos encontremos en circunstancias que nos alegran, que estamos felices. Eso es para el mundo, eso es para las personas del mundo. Más bien nosotros debemos cultivar esos principios del Espíritu del Señor, esos principios valiosos de Dios, independiente de las circunstancias externas de nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor, dice que el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz sobrenatural, una paz que no depende de esas circunstancias exteriores de la vida. Este es un tiempo para alegrarnos, para gozarnos, para disfrutar de esas pequeñas cosas, disfrutar de esa casa revuelta, de esa casa hecha un desastre, de la cercanía exagerada de los hijos, de no tener un espacio para nosotros. Es el momento de gozarnos en el Señor con esas pequeñas circunstancias adversas y difíciles que pueden afectar nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de adversidad, tenemos que reconocer que no todas las situaciones difíciles que vivimos dependen de Dios o provienen de Dios. A veces lo que intentamos es echarle a Dios la culpa de todo lo que nos sucede. Hay por lo menos tres aspectos, tres fuentes de esa irritabilidad en donde no participa Dios. El primero de ellos es el pecado, nuestro propio pecado, si nosotros no actuamos bien como padres o bien como madres o como esposos o como hijos o como empresarios o como empleados. Cuando cometemos pecado, el pecado trae sus consecuencias. El pecado tuerce nuestro camino. El pecado tuerce el camino correcto de Dios. Y Dios no está allí, es nuestras propias culpas. Otra fuente de esa irritabilidad en la cual no participa Dios son las circunstancias de la vida. Bueno, esta pandemia, por ejemplo, este virus que apareció en la naturaleza, yo realmente no creo que Dios lo haya enviado para juzgarnos ni para amargarnos. Dios lo está usando de pronto para eso. Es simplemente fruto de la ecología loca en la cual el hombre y el pecado del hombre mantiene a la naturaleza. En Romanos 8:22 dice que la creación gime deseando ser redimida. Pero cuando la creación, a través de tsunamis, terremotos, volcanes y cosas de este tipo, inundaciones, deslaves, reacciona de esa forma, se rompen las leyes de Dios, entonces sufren los justos y también los injustos ante la adversidad. Y tampoco el diablo proviene de Dios, ¿verdad? Las tentaciones de Satanás y la amargura que Satanás coloca sobre nosotros. En 1 Pedro 5:8 dice que el diablo es como un león que es rugiente, que está allí buscando a quien devorar. Él se encuentra como acusador, como adversario de nosotros como creyentes, y él está ahí dispuesto a afectarnos, a molestarnos, a veces de una manera agresiva y otras veces de una forma sutil, ¿no? A veces mete en nuestra mente frases equivocadas y nos dice: mira la esposa que tienes, mira los hijos que tienes, mira ese empleado que tienes, tu vida no sirve para nada. Y nos mete ideas, ¿verdad? Que lo que hacen es llenarnos de frustración
y de angustia y de dolor. Pero sí hay aspectos, ¿verdad? Difíciles que pueden provenir de Dios en nuestra vida. Y esos aspectos hay que aceptarlos y hay que valorarlos como el propósito de Dios, como decíamos, para formarnos, ¿no? En el Salmo 91, que es un salmo muy importante en estos tiempos, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la sombra produce oscuridad, pero esa oscuridad es para protegernos, ¿verdad?, del calor inclemente del sol. O Dios también puede provocar circunstancias complicadas o permitirlas para que experimentemos su presencia. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás allí conmigo. Entonces esa etapa de sombras y oscuridad era para sentir esa mano maravillosa de Dios que apretaba nuestro corazón y nuestra vida, y sentíamos su presencia allí. El Salmo 17:8: como a la niña de tus ojos, guárdame. Entonces también Él nos esconde de las cosas malas. Él nos guarda y nos protege. Y a veces en esa presencia cercana de Dios podemos sentirnos, ¿verdad?, con dificultades. O en Juan 9, del 1 al 3, dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios sanó a un ciego y le preguntaron: ¿este era ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Y dice: no, yo permití que él naciera ciego para que ahora se viera la gloria de Dios a través de estos milagros. Y algunas veces lo más difícil, ¿verdad? Dios permite que se sacrifique a un Esteban para ganar a un Pablo. Y a veces Dios nos pone en estrecho, nos afecta, nos molesta, nos hace ir a un grupo, nos quita nuestro tiempo para evangelizar, para predicar, para enseñar. Y es porque allí, en ese lugar, en ese sacrificio que hacemos, en ese tiempo que aparentemente perdemos de descanso, de sueño, Dios quiere salvar y restaurar a un Pablo, a un hombre de Dios, que Dios luego usará para la extensión de su reino. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Dios quiere usarte, Dios quiere sacrificar tu salud, Dios puede sacrificar tu tiempo, Dios puede sacrificar tu dinero, Dios puede sacrificar tu descanso en aras a la salvación de este mundo, en aras a que tú ayudes a buscar y salvar aquello que está perdido. Pero qué tremenda bendición que Dios cuente de esa manera con nosotros, ¿no te parece? ¿No te parece que es honroso que Dios pueda contar con nosotros para salvar a la humanidad, a la nación? Había mencionado un poco este ejemplo. Ahora vamos a decir un poquito más aquí. El diamante está metido en una roca negra. Es realmente un carbón. Imagínense un carbón que ensucia y todo eso, pero después de muchas presiones de la naturaleza y muchas atmósferas de presión y golpes y años de estar escondido en la oscuridad, ese diamante químicamente va cambiando ese carbón y se vuelve un diamante. Pero cuando lo extraen de la roca está revuelto en medio de la piedra y es una piedra tosca. Entonces es necesario cortarlo muchas veces. El diamante solo puede ser cortado por el diamante mismo. Es tan duro que solo se corta por él mismo. Entonces el tallador toma esa pieza y la coloca en una plancha que gira de diamante, y ahí como si fuera un esmeril, ¿no? Como si fuera eh, eh, una lija, va tallando y cortando y cortando y cortando. Trata de sacar los máximos cortes de esa piedra. Y no todas las piedras logran esos máximos cortes. No recuerdo ahorita, me parece que son 24 cortes que se le pueden hacer para llegar a ser un brillante de inmenso valor. Pero usted se imagina pues ese brillante colocado sobre esa piedra. Ay, no, yo no me quiero dejar cortar. Ay, no, eso duele mucho. Ay, no. Bueno, eso es a veces la actitud que uno toma como creyente y se irrita, ¿verdad? Porque esas pequeñas cosas están afectando la vida de uno. Pero por eso dice la palabra del Señor que más bien debemos tener sumo
sumo gozo, suma alegría cuando aparecen esos pequeños cortes dolorosos, esas personas que nos afectan, esas situaciones que nos molestan, porque Dios está haciendo de nosotros no solamente un diamante, sino un brillante, la joya perfecta. Estos cortes, estas irritaciones pueden venir de 4 áreas, de otras personas, por ejemplo, por su forma de ser, por sus personalidades. Es decir, hay personas que, como dicen, nos caen como pedrada en el ojo o patada en la boca del estómago. No las tragamos, no las soportamos, no nos gusta su carácter, su manera de ser, su forma de hablar, su forma de pararse, de sentarse cada vez que nos encontramos, como que ¡ah! ¡ah! Bueno, esas personas están siendo usadas por Dios para pulirnos, para cortarnos, ¿verdad? Y a veces no soportamos pequeñas cosas de los padres, por ejemplo, ¿no? O no soportamos pequeñas cosas de los hijos, o nos afectan pequeñas cosas del cónyuge, o del amigo más cercano, del hermano. Entre hermanos también hay cosas que uno no soporta. Pero qué bendición que esas cosas están allí, así sean errores o pecados de otros, para formar en mí el carácter de Jesucristo. Otra segunda área de irritación puede ser el medio ambiente que nos rodea. Las cosas del medio ambiente, cuando llueve, cuando hace sol, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, cuando hay exagerada gente en la calle, o los hoyos de las carreteras, o en fin, situaciones del ambiente. Ponernos, por ejemplo, el tapabocas y nos molesta aquí en la nariz y sentimos que sudamos en la cara, o tener que lavarnos las manos. Esas son las cosas del medio ambiente que nos pueden afectar. Pero también el enojo y la irritabilidad puede venir por guardar y conservar el enojo en el corazón. Guardar el enojo en el corazón, es decir, no dialogar y platicar aquellas cosas que me molestan, pequeñas cosas que me molestan, y otras pequeñas cosas que me molestan, y otras, y otras, y otras, y eso va llenando el vaso, hasta que haya una explosión, ¿verdad?, de enojo, de rabia, de ira, a veces, como dice el dicho, por la gota que colmó el vaso. Y esa gota es algo insignificante, pero había un cúmulo de situaciones molestas, incómodas, que estaban afectando mi propia vida. ¿Cómo podemos nosotros responder de manera correcta al enojo, a la irritabilidad? Vamos a mirar algunos consejos aquí. ¿Cómo responder correctamente? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que hay que darle gracias a Dios en todo. Y no significa que hay que darle gracias a Dios por todo, sino en todo lo que nos suceda, bueno o malo, hay que darle gracias a Dios. O sea, Dios desea que nuestra respuesta ante las situaciones buenas o nuestras situaciones molestas es que se haya gestado en nosotros una actitud de agradecimiento hacia la vida. Como hablamos de la irritabilidad que nos afecta con las cosas más pequeñas, en realidad hay cosas tan grandes, tan maravillosas por las cuales darle gracias a Dios, que no debemos permitir que nuestra actitud hacia la vida sea de amargura o de enojo. Entonces hay que decir gracias Dios pues por esta circunstancia difícil, porque a través de esta circunstancia difícil tú me vas a enseñar a ser una persona mejor. Debemos preguntarnos si es que no somos nosotros los que hemos ocasionado el problema. De pronto esa actitud agria, difícil de la persona que amamos, que se encuentra a nuestro alrededor, fue ocasionada por una actitud previa también de nosotros. Entonces hay que corregir esas actitudes en nuestra vida que siembran, ¿verdad?, enojo, irritabilidad en nosotros. Y debemos experimentar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada circunstancia complicada que atravesamos obedece a una oportunidad de crear paciencia, por ejemplo,
¿O es esa situación difícil la oportunidad para formar fe? ¿O a través de esa circunstancia molesta es la oportunidad para formar amor incondicional? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza es también el dominio propio. Esa circunstancia posiblemente también quiere formar el que yo pueda también hablar las cosas incómodas, las cosas difíciles y las cosas molestas. En Deuteronomio capítulo 32, verso 11, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Y aquí está comparando el águila, está comparando el águila con esta actitud. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Y las águilas son aves que hacen sus nidos en rocas muy altas, inmensamente altas. Ellas vuelan muy alto, por eso siempre representan la cercanía con Dios. Pero cuando ellas tienen allí sus polluelos y necesitan que ellos salgan del nido y aprendan a volar, empiezan a mover el nido con sus patas. El nido tiene como espinas, y las espinas chocan así contra los polluelos y los incomodan, los molestan, hasta que los polluelos brincan y se sujetan del lado del nido, en la orilla del nido. Y cuando está así, entonces el águila los empuja y los arroja al vacío. Y ahí va el pobre polluelo, pues cayendo y dando vueltas y batiendo sus alas. Pero cuando el águila ve que el polluelo no va a poder volar, entonces desciende en picada así. Y entonces se coloca suavemente bajo el polluelo que cae, y lo coloca sobre su nuca. Y vuelve y sube hasta el nido, ¿no? Y lo coloca nuevamente en la orilla del nido. Y vuelve y lo empuja. Hasta que en la segunda o tercer intento, al fin el polluelo aprende a volar. Y eso es lo que dice aquí: como el águila que excita su nidada, que molesta en su nido, que mueve el nido para que las espinas incómodas, insoportables, afecten la vida de sus polluelos. Pero cuando ellos caen, entonces ella los vigila, revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas metiéndose debajo, y los toma y los lleva sobre sus plumas. Y eso es lo que hace Dios con las cosas molestas. Lo que quiere es sacarnos de nuestras zonas, las permite para sacarnos de nuestra zona de confort y hacer de nosotros personas mejores, que aprendamos a volar hacia los cielos y hacia los altos objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga en esta mañana, y Dios les permite enfocar estas situaciones incómodas y adversas para cada día ser personas mejores, padres mejores, esposos mejores, hijos mejores, empleados, empresarios, ciudadanos mejores, miembros de Minguati mejores, cada día más maduros, más llenos de la presencia poderosa del Señor. Padre, bendice a estos mis amados hermanos, y que tu presencia los acompañe siempre, y que en esos momentos donde tú quieres hacerlos volar, ellos puedan aceptarlo con gozo y con bendición, sabiendo que es para el bien de ellos. Y si tú aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, esta es una oportunidad para que experimentes las alas de Dios, la protección de Dios, para que ante esas circunstancias complicadas y difíciles, que de veras es bastante difícil manejar esa irritabilidad, ese enojo, esas situaciones molestas que esta pandemia trae, que esta cuarentena trae, puedas depender de la mano de Dios, que Él te sostenga y te ayude. Puedes decirle: Señor Jesucristo, yo te necesito, yo te abro la puerta de mi corazón y yo te recibo como Señor y como Salvador personal.
Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias porque tú los pagaste por mí en la cruz. Y ahora te pido que tú seas el Señor de mi vida, la controles y la dirijas y la mantengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.